Un domingo especial, ya pusieron el video, alguien compartió acerca de lo que vieron el fin de semana en la conferencia. Están sucediendo muchas cosas, así es que no se sorprendan si salimos un poquito tarde de aquí el día de hoy. Es muy probable que eso va a suceder. Entonces vamos a leer nuestro pasaje, la fe de la mujer sirofenicia, y vamos a leer estos versículos, comenzando en el versículo 24 hasta el versículo 30, dice lo siguiente. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hay otro pasaje paralelo a este donde se cuenta la misma historia, que es Mateo 15, comenzando en el versículo 21 al versículo 28. Le voy a pedir que tenga identificados esos dos pasajes, porque yo voy a estar yendo para uno y para otro. Así es que recuerden, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, y también Marcos capítulo 7, versículo del 24 al versículo 30. Ahora voy a orar y vamos a entrar en materia con el estudio de esta tarde. Bendito Padre, Señor, estamos ahorita delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres digno de toda gloria, Señor, de toda honra, y no nosotros, Señor, porque nada, Señor, traemos delante de tu presencia que pueda agradarte. Y hacemos un esfuerzo, Señor, por tratar, Señor, de obedecer tu palabra, como fueron estos hermanos que estuvieron en la conferencia, Señor, a aprender acerca de la piedad. Y entendemos, Señor, lo que es ser piadoso y es tomarte a ti en cuenta, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de piedad, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas y por cómo somos, Señor, porque tú nos conoces y no podemos ocultar nada, Señor, delante de ti. Tú nos conoces perfectamente y tú sabes, Señor, cuál es nuestra condición, Señor, delante de ti. Pero ay de nosotros, Padre, si no fuera por nuestro Salvador, en el cual, Señor, tú nos lo has dado todo, Señor. Y nos has amado en una manera que aún para nosotros es imposible, Señor, de siquiera entender, Señor, de que a pesar de que no somos merecedores de nada, Señor, tú nos lo has dado todo y nos has amado de una manera inimaginable, Señor, para nosotros. Te pido, Señor, que en esta tarde, en estos pasajes que vamos a estar viendo de tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a comprender un poquito, Señor, de ese amor tan maravilloso y tan inmenso y tan profundo, Señor, que tú tienes para con nosotros. Y que nos ayudes también, Señor, a nosotros a entender cuál es nuestra condición y que podamos venir hacia ti y derramar nuestra alma, reconociendo, Señor, que no tenemos ningún derecho, que solamente podemos apelar a tu gracia, a tu gran amor y a tu misericordia. Glorias sean dadas a ti, Padre, y glorias sean dadas a nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Y en Él oramos, Padre, porque en Él estamos. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer de la mujer sirofenicia es un relato muy conocido y es un pasaje que se utiliza muy a menudo
para mostrar la naturaleza de lo que es la verdadera fe. Esta mujer sirofenicia creyó en Jesús a pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra, y vemos cómo el Señor la bendijo abundantemente por causa de su fe. Sin embargo, aunque este es el centro de la historia, y por si acaso no es incorrecto desde ningún punto de vista utilizar este pasaje para hablar de la fe, porque ese es el punto intrínseco de la historia. Pero hoy yo quisiera hacerles ver que en el trasfondo de este pasaje hay algo más que nosotros tenemos que entender y que tenemos que comprender. Y yo espero que a través de este pasaje nos ayude a nosotros para poder alcanzar realmente el verdadero alcance que tiene el Evangelio para nosotros. Y podemos dividir esta historia de esta mujer sirofenicia en 5 escenas. Y vamos a comenzar con la primera escena, a la cual la vamos a llamar el retiro de un Salvador que no pudo ocultarse, como les dije en el principio. Tanto en Marcos capítulo 7 como en Mateo capítulo 15, que son los 2 evangelios que narran esta historia, nos dice que el Señor se fue de Galilea, y Mateo de manera explícita dice que él se retiró a la región de Tiro y a la región de Sidón, ya sea para descansar o ya sea para evitar una confrontación prematura con los líderes religiosos de Israel. Así que por la razón que haya sido, el Señor se retiró a la región de Siria, de Tiro y de Sidón. Estas ciudades estaban ubicadas al norte de Israel, a lo que hoy en día se conoce como el Líbano. Si ustedes lo buscan en los mapas, lo pueden encontrar con ese nombre. Una característica, señala que la ciudad de Tiro representaba la más extrema experiencia de paganismo que un judío se podía encontrar fuera de lo que eran las fronteras de Israel. Así que, hermanos, eso es sumamente significante, que el Señor haya escogido precisamente esta ciudad, que el Señor haya escogido precisamente esta región para su retiro. Es interesante notar que en el Salmo 87, precisamente en el versículo 4, se profetiza de algunos habitantes de Tiro que llegarían a creer en el Mesías. Probablemente ustedes ya no lo recuerden, pero la última vez que a mí me tocó compartir con ustedes la palabra de Dios en la otra iglesia, en la otra locación en donde estábamos antes, yo les compartí precisamente acerca de este salmo y les decía que este es conocido como el Salmo del Nuevo Nacimiento. En el Salmo 87, versículo 4, se nombran algunas ciudades, como por ejemplo Rahab, que es Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía. Y en el versículo 5 de ese Salmo 87 nos dice que ahí van a haber personas de estas ciudades paganas que iban a nacer en Sión, en el nuevo nacimiento. Eso es algo que nosotros miramos hace un tiempo, como les estaba diciendo, de manera que esta historia es una especie de anticipo del plan redentor de Dios, algo que Dios iba a llevar a cabo a través de su Hijo y que habría de alcanzar a todas las naciones de la tierra. Cristo vino a esta tierra para comprar para sí un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Marcos nos dice que el Señor entró en una casa. No se nos da más información, no se nos dice de quién era esa casa, pero sí se nos dice que tenía la intención de pasar desapercibido, pero no pudo esconderse, dice el texto literalmente. Si ustedes miran ahí en Marcos capítulo 7, versículo 24, dice que el Señor no pudo esconderse, porque una mujer sirofenicia estaba decidida a tener una audiencia con Jesús. Y hermanos, esto en sí ya nos enseña algo, que la verdadera fe es como un imán que nos atrae a el Señor Jesucristo. Esta mujer tenía una gran necesidad
y al mismo tiempo tenía también una gran confianza depositada en la persona del Señor Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente escena de este relato, lo que podemos titular la petición desgarradora de una mujer pagana. No conocemos el nombre de esta mujer, no se nos dice, no conocemos cuál era el trasfondo, pero sí conocemos las circunstancias que marcaban su vida. Marcos nos dice que ella era griega culturalmente hablando, es decir, era una mujer gentil, ella no pertenecía a la nación de Israel, y para colmo de males, Marcos nos dice que ella era sirofenicia de nacimiento. En otras palabras, esta mujer provenía de un trasfondo que era groseramente pagano. Había un contraste muy marcado entre Tiro y los judíos de Israel. Los judíos, por su parte, eran muy religiosos y eran sumamente decentes. Ahora, la religiosidad y la decencia en estos pasajes no representa precisamente buenos atributos, ya que el Señor se refería a ellos como sepulcros blanqueados. Todo era externo, todo eran apariencias, pero por dentro era algo completamente distinto. En cambio, en contraste, esta mujer provenía de un contexto que era completamente inmoral y que era sumamente idolátrico. De hecho, fue la nación de Tiro, la nación que exportó la adoración a Baal hacia la nación de Israel. Y una de las mujeres, o uno de los nombres de una mujer llamada Jezabel, ella era de Tiro y era una de las mujeres más perversas que se puede encontrar en toda la Biblia. Ese era uno de los nombres de una de las mujeres que era de lo peor que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Sin embargo, los fariseos eran moralistas, ellos eran religiosos, pero también eran incrédulos. Y esta mujer demostró tener una gran fe en la persona del Señor Jesús. Y a veces, hermanos, la decencia, la religiosidad pueden ser grandes obstáculos para que nosotros podamos llegar a tener una gran fe, porque la verdadera fe, esta surge de un profundo sentido de necesidad y de un profundo sentido de impotencia. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que necesitan un médico. Y los fariseos, ellos creían que ellos estaban sanos y ellos creían que no necesitaban de Jesús. Pero en contraste, esta mujer estaba consciente de que no había ninguna otra cosa en este mundo que ella pudiera necesitar más de lo que necesitaba a Jesús. Y por eso estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo que se le interpusiera en su camino para poder tener una audiencia con este judío. Aunque no había ni la más mínima posibilidad de que eso pudiera existir. No existía ni la menor expectativa de que ella fuera a ser recibida o atendida por este rabí, por este judío de Nazaret, y tener la oportunidad de poder exponer la petición que ella tenía. Ella no tenía ni la más mínima razón para esperar que eso fuera a suceder. Ella sabía que los judíos siempre trataban de mantenerse lo más lejos que fuera posible de estos idólatras, paganos, gentiles, que de hecho ellos los consideraban y los llamaban perros. Jesús significaba para ella tener que vencer muchas barreras, tanto morales como sociales y también religiosas. Pero vemos que ella tenía una gran fe y también tenía un gran problema. Por general, nosotros venimos a Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos entre espinas, cuando no tenemos otra salida, cuando estamos acorralados y cuando consideramos que no tenemos esperanza. Entonces es cuando consideramos a Dios y consideramos a Jesús.
como nuestra última esperanza, y no debería de ser así. Cuando estamos bien, cuando la familia está bien, cuando la salud está bien, cuando las finanzas están bien, cuando la vida va viento en popa, nosotros no buscamos a Dios. Pero esta mujer tenía un problema que ella no podía solucionar, y dice que su hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. Así lo describe el Evangelio de Mateo en la historia paralela. Su hijita estaba gravemente atormentada por un demonio. Su hijita, esta expresión es un término que se usa, o una expresión de cariño, y eso no implica precisamente que su hijita era una niña pequeña. Hay algunos eruditos de las Escrituras que consideran que esta era una joven adolescente que estaba probablemente ya casi en edad de casarse. De hecho, pero ella la considera su hijita, era la hijita de su corazón, y le partía el alma a esta madre cuando veía a su hijita en esta terrible condición de oscuridad espiritual. Era su hijita del alma la que estaba pasando, o la que estaba sufriendo con este demonio. Y ella sabía que solo Jesús podía librar a su hijita de esa esclavitud. De alguna manera, los hechos del Señor Jesús habían llegado a conocerse en esta región pagana de Tiro y de Sidón, así que esta mujer sirofenicia no estaba dispuesta a dejar pasar esta oportunidad. Timothy Keller comenta lo siguiente acerca de este pasaje. Él dice, en esta vida hay gente normal, y luego dice, y también hay cobardes, y también hay héroes, y luego dice, y luego están los padres. Y los padres, dice él, pertenecen a un grupo diferente, porque los padres, si tu hijo o tu hija está en peligro, tú vas a hacer todo lo que sea posible para salvarlo. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí en esta historia. Marcos nos dice en el Evangelio, en el versículo 26, que la mujer le rogaba. Y la idea de este verbo es que ella se ponía, o pedía, con insistencia una y otra vez al Señor. Mateo nos dice que en un punto esta mujer comenzó a gritar, a clamar y a suplicar, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Oyeron eso? Ten misericordia de mí. No dice, ten misericordia de mi hija, porque era su hija la que estaba endemoniada. Ella dice, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada, y el dolor de su hija era su propio dolor, y la miseria de su hija era la propia miseria de esta madre. Apiádate de mí, Señor, teniendo compasión de mi hija. Eso es lo que los padres hacen. Pero ahora bien, esta es la parte más extraña de esta historia, lo que viene a continuación. Ya miramos el primer punto, que es el retiro de un Salvador que no pudo esconderse, y luego, punto número 2, la petición desgarradora de una mujer pagana. Y ahora veamos el punto número 3, la reacción inesperada de un Salvador compasivo. Hermanos, si hay un rasgo que nosotros podemos ver en el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, es que Él era un hombre compasivo. Nuestro Señor Jesucristo es increíblemente compasivo, increíblemente tierno, increíblemente bondadoso, increíblemente misericordioso. Y es por eso precisamente que la reacción inicial hacia esta mujer sirofenicia resulta tan chocante y tan inesperada.
Como les dije, yo estoy aquí yendo en estos dos pasajes, tanto Mateo 15 como Lucas, capítulo 7. Y estoy usando también el relato de Mateo porque es un poquito más amplio y podemos hallar un poco más de información. Entonces dice en Mateo, en su Evangelio, versículo 2, Mateo 15, versículo 22, que cuando ella comenzó a clamar, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija que está gravemente endemoniada, Mateo dice que Jesús no le respondió palabra. Si vienen conmigo al capítulo 15, versículo 23, dice lo siguiente. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Imagínense ustedes lo que pudo haber estado pasando por la mente de esta mujer en ese momento, mientras ella insistía y el Señor no le respondía. Ella viene a Jesús profundamente abatida, viendo por primera vez un rayo de esperanza al final de un túnel muy oscuro, y Jesús ni siquiera le dirige la palabra. Y la cosa se pone peor, porque lo siguiente que el Señor hizo, después de que ella seguía clamando, esta madre desesperada, los discípulos le dijeron, Señor, hazle caso, deshazte ya de esta mujer. Y después de tanta insistencia de los discípulos y de esta mujer, el Señor le responde finalmente y le dice, no. Dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta prueba fue peor que el silencio, porque por lo menos el silencio todavía no era claro, era simplemente silencio. Pero ahora Jesús acaba de decir de una manera clara y contundente que no. Pero en vez de desistir, esta mujer decide postrarse de nuevo ante Jesús y pedirle con vehemencia, y dice en Mateo, Señor, socórreme. Mateo capítulo 15, versículo 25. Señor, socórreme. Y de nuevo traten de visualizar. Usen su imaginación y traten de visualizar este cuadro desgarrador de esta mujer implorándole a Jesús. Ella está derramando su alma delante de él. Señor Jesucristo le está suplicando desde lo más profundo de su corazón. Por favor, Señor, por favor, socórreme. Y ahora escuchen la respuesta de Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 27. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Qué respuesta más extraña, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está tratando a esta mujer de esa manera? En otra historia que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, y también se repite en Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10, encontramos a un hombre, a un centurión, que también era gentil, y él tenía un siervo que estaba enfermo, y él ni siquiera fue a Jesús. Él mandó a unos amigos que tenía, que eran unos ancianos de una sinagoga, para pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Y cuando el Señor dijo, voy a su casa, y cuando iban camino a casa, él salió y dijo, yo no soy digno que entres en mi casa, pero tú di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Y el Señor se admiró de su fe y sanó al siervo, sin más ni más. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor está tratando a esta mujer de esa manera? Hay varias cosas que debemos explicar para poder entender lo que está sucediendo aquí. El griego, que es un idioma muy preciso, hay dos palabras que se traducen como perro. La primera es para aquellos perros flacos y salvajes que andaban
por allá afuera, que nadie los quería. Y la segunda palabra, que es perrillos, la palabra que el Señor está usando aquí, esa palabra se utilizaba para referirse a las mascotas, a estos perros que quizás ya habían sido domesticados y ya tenían una familia. Y el Señor está usando esa palabra perrillos. Esa es la palabra que el Señor utiliza aquí, que también se traduce como perrillos. Podríamos decir que el Señor le dijo: no está bien que el pan de los hijos se lo echemos a los perrillos o a las mascotas. Esa es una especie de parábola. A través de esto que el Señor está diciéndole aquí a esta mujer, es una parábola a través de la cual Jesús quiere hacerle ver a esta mujer que hay un orden en la aplicación de la redención del plan de Dios. En una familia normal o una familia más o menos normal, podríamos decir, los hijos comen primero, no los animales ni las mascotas. Primero comen los hijos, primero se alimentan los hijos y después se alimentan las mascotas. Y esa es la parábola que el Señor Jesús está tratando de utilizar aquí con esta mujer. Bueno, el Señor está tratando aquí este ejemplo con esta mujer y ella lo conoce muy bien. Ella comprendió lo que el Señor le estaba tratando de decir. Él utilizó esta parábola para decirle: hija mía, hay un orden en este asunto, hay un orden en el plan de la redención. La familia o los hijos deben comer primero y los perrillos después. Y de la misma manera, así también el evangelio debe llegar primero a los judíos en cumplimiento del pacto que se hizo con ellos en el Antiguo Testamento. Después va a alcanzar a los gentiles, es decir, a todas las demás naciones en la tierra aparte de Israel. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 26, que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Al judío primero es necesario que el Señor hiciera la oferta de salvación a los judíos antes que Él se la pudiera hacer a nadie más, para mostrar de esa manera que Él era el Salvador que había sido profetizado y prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero inmediatamente después de su resurrección, ¿cuál fue la orden del Señor? Dice en Lucas capítulo 24, versículo 47, vayan y prediquen el evangelio, comenzando desde Jerusalén, pero para alcanzar desde ahí a todas las naciones de la tierra. Y ese es el orden que sirve de trasfondo a la declaración del Señor Jesús a esta mujer sirofenicia. Cristo debería morir primero y resucitar antes de que las puertas del reino del cielo se abrieran de par en par para todos nosotros, para todos los gentiles de la tierra. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, que fue el pasaje que se leyó en el principio: en aquel tiempo ustedes, los gentiles, estaban fuera de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. Ustedes estaban sin Cristo, dice Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero vosotros que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y en este preciso momento de la historia, cuando esta mujer vino a buscar al Señor Jesús, Él todavía estaba vivo. Esta mujer sirofenicia entendió perfectamente lo que el Señor estaba tratando de decirle. Y ella se da cuenta de que detrás de esa parábola de Jesús hay una oferta velada. Una oferta que no está clara, pero que esta mujer se va a aferrar a ella ahora con todas las fuerzas de su ser. Y esto nos lleva a la cuarta escena del pasaje, que podemos titular La actitud humilde y confiada de la fe. Escuchen la respuesta que le dio esta mujer en el versículo 28 al versículo 27, lo que el Señor Jesús le dijo. En Marcos capítulo 7, versículo 28, dice lo siguiente: y respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Pero ella le respondió y le dijo, sí, Señor, es cierto, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En el versículo 27 que leí antes, había una palabra, yo no sé si ustedes la pudieron agarrar, yo no sé si ustedes la pudieron pillar, pero hay una palabra a la que esta mujer se aferró, y la palabra se encuentra en el versículo 27, donde dice, pero Jesús le dijo, deja primero. Esa palabra, eso que el Señor le dijo, ella lo comprendió. Ella entendió que ciertamente primero tenía que suceder algo. Ella no lo entendió como tú no tienes ninguna esperanza. Ella entendió, como dice ahí, que había una esperanza, una promesa velada que ella todavía no la podía comprender completamente, pero ella decidió aferrarse a eso. Ahora, hermanos, esa respuesta que ella le dio, yo no sé si nosotros, o yo no sé si ustedes pueden alcanzar a realmente comprender la grandeza que se encuentra en estas palabras y la inmensidad de estas palabras y lo profundo de estas palabras. Es increíble realmente lo que esta mujer pudo comprender. Jesús acaba de decirle que ella no tiene lugar en la mesa todavía, pero luego que los hijos se sacien, eso es lo que dice en Marcos capítulo 7, versículo 27, cuando el evangelio haya sido ofrecido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso tiene que suceder antes que la invitación sea para todos. Y en vez de ofenderse por estas palabras que Jesús le dijo, esta mujer le dijo con toda humildad, no hay problema, Señor, entiendo el punto. Y acepto que soy un cachorrito gentil, y yo acepto que yo no tengo ningún derecho para exigir nada. Yo entiendo que no tengo derecho a estar sentada en la mesa. Pero el banquete de Dios es tan abundante que yo me conformo con las migajas que caen del plato de los hijos. Qué fe la que tenía esta mujer. Dice un comentarista, un erudito del Nuevo Testamento, dice, esta mujer es la primer persona en el Evangelio de Marcos que entendió una parábola que realmente es increíble que ella haya podido comprender lo que comprendió. Esta mujer pagana, sirofenicia, es la primera persona en el Evangelio de Marcos que entiende una parábola del Señor Jesús. Por eso es precisamente que ella le puede contestar con los mismos términos que él usó para dirigirse a ella. Ella entendió que aún las obras de aquel pueblo al cual ella todavía no pertenecía eran suficientes para satisfacer la necesidad que ella tenía. Porque así es como es el banquete de la gracia. Esta mujer nos está dando una lección de protocolo espiritual. Ahora, ¿cuál es la actitud y cuál es la forma apropiada con la que nosotros debemos acercarnos a Dios con nuestras peticiones? ¿Acaso tenemos nosotros derecho de estar reclamando? ¿Tenemos nosotros derecho de estar proclamando? ¿Tenemos nosotros derecho de estar declarando? ¿Tenemos nosotros derecho de demandar que Dios nos escuche y que nos dé todo lo que nosotros le pedimos? ¿Tenemos derecho? No, no tenemos ningún derecho. Y ella estaba muy consciente de que no tenía ningún derecho de reclamar absolutamente nada. Ella aceptó cuál era su lugar en este mismo momento de la historia, pero al mismo tiempo ella sabe que puede apelar a la sobreabundante bondad de Dios para que responda a su petición. Hermanos, esa es la actitud correcta de la fe verdadera. Por un lado,
está ese sentido de necesidad y de confianza que nos mueve a aferrarnos a Cristo como nuestra única esperanza. Pero al mismo tiempo está esa actitud de humildad que no demanda nada ante la presencia del Señor, sino que se acoge pacientemente a su misericordia. Y yo les pregunto, hermanos creyentes que están aquí, ¿es así como nosotros nos acercamos al trono de la gracia en nuestras oraciones? Nos acercamos diciendo, Señor, yo no tengo nada que demandar de ti. No tengo ninguna dignidad a la cual apelar y que me haga ser digno de tus bendiciones. Pero yo sé que tú eres bueno. Yo sé, Señor, que tú eres bueno y yo sé que para siempre es tu misericordia. Él es bueno. Y debemos acercarnos conscientes de eso, de que si Él nos va a dar algo, nos lo va a dar porque Él es bueno, no porque nosotros nos hemos ganado su favor o porque somos dignos de recibir sus bendiciones y su misericordia. Eso es lo que esta mujer sirofenicia comprendió cuando se acercó a Él. Ahora, como nosotros, se nos hace tan difícil poder entendernos con objetividad lo que sucede dentro de nosotros, yo les voy a presentar este ejemplo. Les voy a tratar de ayudarnos a que nos podamos conocer un poquito más. Cada vez que el descontento, cada vez que la impaciencia se apoderan de tu alma, como sucede con la mía, eso es una señal muy clara de que en el fondo de nuestro corazón nos creemos merecedores del favor de Dios. ¿Entendieron eso? Cada vez que el descontento y la impaciencia se apoderan de tu alma, esa es una señal muy clara de que en el fondo de nuestro corazón nos creemos que somos merecedores y dignos de recibir el favor de Dios. ¿No es verdad que cuando nosotros pagamos por una mercancía, exigimos que la entrega sea rápida? Pero en cambio el mendigo, cuando pide algo, él no puede exigir nada. Y nosotros somos ese mendigo. Nosotros no hemos pagado por nada. Cuando el mendigo exige algo, él tiene que esperar pacientemente a que decidan darle lo que pidió, porque él no puede exigir nada, no tiene ningún derecho para exigir. Y si hay algo que la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez, es que todo lo que nosotros recibimos de su mano, lo recibimos de pura gracia. Martín Lutero decía que en este encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia, nosotros podemos ver el Evangelio en su estado más puro, decía él. Porque el Evangelio dice a cada creyente es que somos peores de lo que pensamos que somos, pero al mismo tiempo somos amados y aceptados más allá de lo que nosotros jamás pudiéramos imaginar. ¿Oíste eso? ¿Tú eres peor de lo que tú crees que eres? Esa es la enseñanza del Evangelio. Que tú eres peor de lo que tú crees que eres, pero por causa de Jesús, tú eres más amado y eres más aceptado por Dios como tú nunca pudieras llegarte a imaginar que lo eres. Nosotros entendemos que somos amados por Dios, pero difícilmente podemos comprender el grado de amor que Dios tiene por nosotros. Cuando Dios hizo el trato de salvarnos, hermanos, Él no tenía nada que ganar. No lo hizo porque iba a ganar algo. De hecho, Él
lo perdió todo Él lo perdió todo y nosotros fuimos los que ganamos todo. Él no ganó nada. Y eso es el Evangelio. Todo aquel que haya confiado. Ahora, hermanos, piense por un momento que esta mujer sirofenicia se acercó al Señor aceptando su posición como alguien que no tenía derecho de estar sentada a la mesa. Ella entendía eso. Cuando el Señor le dijo esa parábola, ella lo comprendió. Ahora, ¿saben qué? En ese punto de la historia eso era una realidad. Pero en el punto de la historia en donde nosotros estamos ahorita, ese ya no es nuestro caso. ¿Saben por qué? Todo aquel que haya confiado en Cristo para la salvación de su alma, sin importar la nacionalidad de la que haya venido, ya no es un cachorrito gentil, que espera comer de las migajas que caen de la mesa. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, somos aquellos por quienes Dios o para quienes Dios ha preparado un banquete de gracia. El apóstol Pablo dice, escribiéndole a gentiles, él les dice en Efesios, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Si las migas que caían de la mesa fueron suficientes para saciar a esta mujer, ¿cuánto más nosotros que estamos sentados a la mesa del Padre? Esta mujer sirofenicia pudo permanecer en su petición al Señor porque ella entendió el Evangelio. Nosotros no tenemos mérito alguno para ser oídos, para recibir su bondad, para recibir su favor. Todo lo que nosotros podemos hacer es suplicar para que Él atienda nuestra necesidad. Así que ella dijo, yo voy a seguir aquí como un cachorrito debajo de la mesa. ¿Y saben qué le dijo Jesús, el Señor? Honró su confianza. Y esta última escena podemos llamarla el poder de Dios actuando a favor de una mujer débil. Él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Versículo 29. Y en el Evangelio de Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe. Mateo capítulo 15. Y en Marcos, ahí para concluir, los dos últimos versículos, Marcos 7:24, comenzando en el 29, dice, entonces dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Lo voy a dejar ahí y luego voy a volver para la conclusión. Le voy a pedir que incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, cuán inmesurable, Señor, es tu amor. Y cuán grandes, Señor, son tus misericordias. Y sabemos, Señor, que eres tú, Señor, quien nos da el entendimiento para poder comprender lo que tu palabra dice. Sabemos, Señor, que todo es por ti, Señor. Sabemos, como dice el pasaje que estudiamos, Señor, que nada tenemos que no hayamos recibido, Señor, porque eres tú quien nos has dado todo en nuestro Señor Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios santo, santo, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que tú eres un Dios omnisciente y que la salvación, Señor, es una área en la que tú, Señor, eres el único que puede hacerlo. Y pedimos, Señor, ahora que tú apliques el mensaje de tu palabra y que tú ayudes, Señor, a cada persona que está aquí a comprender el mensaje de tu evangelio. Y que podamos ser conscientes, Señor, de cuál es nuestra posición delante de ti.
y que podamos glorificarte en todas las áreas de nuestra vida. Perdona nuestras faltas, Señor, y perdona nuestra apatía. Y te pido, Señor, que tú sigas obrando en cada uno de mis hermanos y que nos sigas llevando, Señor, de victoria en victoria y que podamos seguir conociéndote cada día más, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, quien nos capacita con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos en el área, Señor, ahí donde ellos están y donde necesitan bendición. Y que tu nombre sea exaltado, Señor, todo el tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien.